Quiero ser tu marido de nuevo. Es eso mismo. Si no aparece hoy, voy a llamar a la policía. Kiki, perdóname tú a mí, por favor, perdóname. Solo quiero que sepas que voy a pagar el precio que sea para estar en paz con mi conciencia y liberarme de tus injustas acusaciones. Sí, papá, lo que escuchaste. Quieren que haga una entrevista en un programa de televisión por el éxito que tuvo mi video. El ex Se dio cuenta de que perdió un tesoro incalculable. ¿Y tú qué haces? Vas y se lo entregas como un idiota cuando esa mujer se muere por ti. y yo, tarde o temprano, vamos a volver a estar juntos. Ríe mientras puedas, porque dentro de poco no podrás hacerlo. Puedo usar esto para cortarle el cuello. Me parece bien. Me llaman marido en alquiler. ¿Qué me vienen a pedir? ¿Una bomba de agua nueva? No, uniformes para el equipo de voleibol. Por favor, Carrasco. Fíjate, doña Teresa Cristina arregló el patrocinio del equipo de las gacelas. Así que esa presumida hizo eso. ¿Eso le dolió? A ver, Fernando. Está bien. Voy a apoyarlos. Eso sí, sin abusar, ¿no? No, seguro, Carrasco, te amamos. Bien, está bien. Momento. Su atención, señores. Un aplauso fuerte para la madrina del equipo de los cortachones. ¡Te amamos! Bien, ay, ya, deja la palabrería. Aunque en realidad quedaron muy buenas las camisetas, ¿no? Sí, sobre todo por los modelos que la llevan puesta. Griselda no se merece esto. No se merece morir así. Pero así es la vida. Unos se van y otros nos quedamos. Llegamos. Ya sabes, solo vas a tener una oportunidad. Si fallas, la gorila bigotuda acabará contigo. ¿Estás segura que todo el mundo está en la boda? Completamente segura. Estuve toda la tarde monitoreando los pasos de los simios amaestrados. Ah, y también logré que ella tuviera problemas en su mugrosa tienda para que llegara tarde. Ah, y por Reinaldo, no te preocupes. Él se va directo del restaurante a la boda. Trata de no fallar y sigue paso a paso todo lo que planeamos. Ella va a llegar a su casa dentro de poco. ¡Vamos! ¡Acción! Más fácil imposible. Entonces todo va a estar bien. Llegaré a tiempo a la boda de Paloma. Tranquilo. Ok. Adiós. Ay, gigante. La tienda se queda en tus manos hasta que sea hora de cerrar, ¿sí? Sí, no te preocupes. Deja todo en mis manos. Pero ve a arreglarte ya. Mira que Paloma no te va a perdonar si faltas. Ay, finalmente la ex de Iván se rindió al ver que él no dejaba de amar a Paloma. Menos mal. De nada le sirvió todo ese soborno diciendo que estaba enferma de manera terminal. Por Dios. Esa mujer siempre se vio más saludable que nosotros dos juntos. ¿Verdad? Bueno, mejor charlamos luego. Sí, ya me voy. Adiós. Adiós. Que te diviertas.
noches, señoras y señores. Desde la hermosa ciudad de Hollywood, Florida, The Octagon Extreme Fighting presenta un cartel. Eso es Máximo. Eso es. Jorge Muralla y Máximo Durán. Grandes sorpresas nos esperan esta noche porque, como siempre, Octagon Extreme Fight, apoyando a las nuevas figuras del deporte rudo, dos talentos que son orgullo de esta ciudad. ¿Estás nervioso? Estoy bien, enfocado en mi punto. Es mi oportunidad en el octágono y quiero vencer a como dé lugar. Y vencerás. Solo mantente enfocado y haz allá arriba lo que sabes hacer. Déjamelo todo, mi coach. Una de las nuevas promesas del octágono, descubierto por el entrenador Don Clinton y el querido del público, Máximo Durán. En breve, señoras y señores, Leonardo, surfista, contra Marcos Pantera. ¿Cómo estará el muchacho? De ocupar sus localidades, en solo unos minutos inicia el primer combate. Ya casi es la hora. Lo sé. Agradecemos como siempre el apoyo de nuestros patrocinadores y aprovechamos para recordarle que no se pierda mañana el gran estreno de La Impostora. Sí, escuchó bien, La Impostora. Mañana a esta misma hora, 8, 7 Centro, solo por Telemundo. Comienzo a pensar que era mejor no haber venido. Esperar los resultados en casa hasta que llegaran mis campeones. Buenas noches, señoras y señores. Con inmenso placer, tengo la honra de anunciar la primera lucha de esta noche. El estelar, Leonardo Surfista contra Marcos Pantera. Vamos, muchacho. Llegó la hora. Bellísima la ceremonia, ¿verdad? Espectacular. ¿Nunca pensaste que nuestra hijastra se casaría? Ay, jamás, jamás. Si no, hubiera pensado que ella podría mantenerme, pero jamás me pasó por la mente. Ahora, con este esposo que tiene, podemos tener una nueva entrada, Mario. Es verdad. Aunque aún yo no me rindo con eso del asalto a la caja fuerte de tu sobrina. Ya perdí la cuenta de las veces que lo hemos intentado. Pero hay que reconocer que el esclavito de Teresa Cristina es muy, pero muy eficiente, ¿verdad? Soy el hombre más feliz del mundo. Ahora sí tengo lo único que me faltaba. Me siento que estoy volando, Iván. Volando muy alto. Espero que no me caiga nunca. No te preocupes, Paloma. Yo siempre te daré viento y alas. Siempre. Eres un hombre maravilloso. Soy muy afortunada de tenerte. Qué hermosos. Sí, ¿verdad? Así como nosotros. Ay, amor, qué romántico casarse en la playa, ¿verdad? Bueno, con tal de amarse, donde sea, mi amor. Luz, el amor ha vuelto. Ah, no. Nosotros no nos vamos a quedar atrás. Mario, ¿sabes qué cosa no hacemos desde hace mucho tiempo? ¿Qué? Entonces, ¿te mueves? No lo creo. Vamos, muchacho, muévete. Eso no me encuentro más. Sal ahí y lucha como siempre lo has hecho. Creo en ti, guerrero.
Y ha llegado el momento de la verdad. Dos gladiadores que se pondrán a prueba para ganarse un lugar en el emocionante mundo del deporte rudo. Esta pelea llega a ustedes gracias al patrocinio de la nueva producción de Telemundo, La Impostora. No se la pierda en este mismo horario mañana a las 8, 7 centro, solo por Telemundo. ¿Estás oyendo? Están coreando tu nombre. ¡Suéltenme! Yo no robó nada, solo tomé lo que era mío. Se robó unos tenis y salió corriendo. Yo los pagué. Entonces quiere decir que me puedo... Salió todo bien. Vas a salir dentro de poco. ¿En serio? Para que mi mamá me diera dinero para las clases, pues le mentí diciéndole que iba a trabajar como repartidor de pizzas. Y tú no aprendes, ¿no? ¡Leonardo! Mamá, me asustaste. Sí, claro. Ay, malo. Lo que viste en realidad no es lo que parece. Me diste una puñalada en el corazón, Leonardo. Es que mi mamá se metió entre mi ropa, descubrió la mercancía y pues la desapareció. ¿Que tu mamita hizo qué? Ya te dije, yo respondo por lo que te debo. No vas a ninguna parte. Desde hace rato te traigo atravesado. La mujer. Oye, que ya no se puede echar uno para atrás. ¿Ah? Y vistiendo negro y blanco, démosle un gran aplauso de bienvenida a Leonardo Zurpisa. Esto no va a salir bien. Señoras y señores, un gran aplauso para el contrincante vistiendo rojo y negro, Marcos Pantera. Lock your door. Lock the door. Lock it. Lock the door. Ay, virgencita, ¿cómo se me hizo tan tarde? Me imagino que ya se deben haber casado en la playa. Pero la fiesta es así que no me la pierdo. Ay, quiero verlos felices a todos. Quique con Bárbara, Antonio con Patricia, Amalia con Rafael. Ay, y Paloma dándole el sí a Iván. Ay, ¿por qué? ¿Por qué no pueden ser así todos los días de mi vida? Ay, Reinaldo. Mi vida, ¿estás lista? Voy llegando. Claro, ya es tardísimo. Te prometo que voy bajando ya y te espero afuera para no perder más tiempo. Te quiero. Ay, y yo a ti. Y yo a ti. Te amo. ¿Ese olor? Quieto, eso. No, quieto. Vamos a dormir.